favor que abra sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 8. Sí, Hechos, capítulo 8, desde el versículo 4. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Hoy tenemos un tema con un nombrecito que no se preocupe. El tema de la enseñanza de hoy es el poder engañoso de un corazón que no es recto. El poder engañoso de un corazón que no es recto. Y ahora veremos por qué ese nombre. Por acá en primera fila tiene un puesto. El poder engañoso de un corazón que no es recto. Y ya el nombre un poco sugestivo tal vez, uno dirá, bueno, ¿y de qué se trata? Y cuando observamos el texto desde el de Hechos 8, desde el versículo 4, y se da cuenta que dice algo como que, o la predicación del evangelio en Samaria, o el nombre Simón, ya uno empieza a recordar al tal Simón el Mago. ¿Quiénes han escuchado la historia de Simón el Mago? Bueno, el texto de hoy vamos a ver lo peligroso que es que nuestro corazón se hinche, que nuestro corazón no sea recto y que esté desalineado con el propósito de Dios. Entonces, Hechos capítulo 8, ya lo tienen, del 4 en adelante. Voy a leer la versión Reina Valera. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? ¿A quién? ¿Una religión? No. ¿Prosperidad sin límites? No. A Cristo. A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y habiendo engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, ¿cómo? Atónito. Interesante. Versículo 14 de Hechos 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo:
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni suerte, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Padre, ayúdanos esta mañana a entender tu palabra. Señor, edifícanos, exhórtanos, consuélanos a través de tu preciosa y hermosa palabra. Señor, tú conoces la necesidad con la que hemos venido y tenemos literalmente hambre de ti. Señor, y tal vez como el pueblo de Samaria, nos vislumbramos de muchas cosas que vemos por la tele, en iglesias, en la radio que oímos. Pero hoy no queremos estar atónitos como Simón el mago al ver los milagros. Queremos creer de todo corazón como los que se convirtieron en Samaria. No tanto por las señales, Señor, no tener el gozo solo por las señales, sino una vida piadosa, una vida de servicio y de entrega a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, este es uno de los textos que, si usted revisa unos capítulos más atrás para entrar un poco en contexto, ya se han presentado problemas por plata. ¿Cuál es uno de los primeros problemas? Capítulo 5. Mire ahí en su Biblia, Hechos 5. ¿Quiénes son las dos bellezas? Ananías y Zafira, una pareja, ¿cierto? Que su corazón tampoco era recto delante de Dios, porque pudiendo ellos decir: pongo o ofrezco nada más de la venta de mi casa tanto dinero, dijeron: no, esto es todo, para hacerse ver como Bernabé o como otros que habían vendido sus propiedades y mostrarse como los super espirituales. Yo soy capaz de vender todo. Entonces ese es un problema que hubo ahí. Más adelante, más atrás, recuerden que ya el Espíritu ha descendido, y descendió ¿sobre cuántos? Sobre 120, ¿cierto? Es decir, sobre un gran número de personas descendió. ¿Y esas personas qué hicieron cuando descendió el Espíritu? Sí, ¿y para qué fue el hablar en lenguas? ¿Para qué? Para testificar de Cristo, para que en otros idiomas entendieran. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? El Espíritu descendió, les hizo estar unánimes, pero les hizo ser impulsados a predicar, pero también les hizo ser generosos. De ahí en adelante se describe la generosidad hasta el punto de Ananías y Zafira, donde entra el contraste entre un corazón generoso y un corazón que quiere acaparar. Y nos sigue contando que Pedro y Juan son perseguidos. En el capítulo 6, ¿qué aparece? Algo bien aclamado. Se escogen 7 personas para servir, y luego viene el arresto de Esteban. Y Esteban dice que, lleno de la gracia del Señor, hablaba de tal forma que nadie podía resistir esa sabiduría. ¿Y qué veían en él las personas? 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Interesante, ¿verdad? Y en el capítulo 7 aparece ante el concilio, ¿cierto? Ante el sumo sacerdote, etcétera, Esteban, y muere. Ahora entramos al capítulo 8. En el capítulo 8 dice que
Saulo todavía no se había convertido, ¿cierto? Entonces nosotros estamos aquí al inicio de la gran primera ola misionera mundial. Recuerden que Saulo asolaba las casas, pedía cartas, y producto de eso, versículo 4 del capítulo 8, ¿qué sucedió? Hay un pero. Salen de la comodidad los discípulos del Señor, ¿y qué dice? Pero los que fueron esparcidos, ¿y es por qué fueron esparcidos? Por la persecución. ¿Y qué hicieron? Anunciaron el evangelio por todas partes. Esto es lo interesante de aquí. La gran primera ola de misiones empezó aquí, en el libro de Hechos, continuación de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Y no empezó porque estaban solo en el aposento alto y se quedaron junticos. No, empezó por persecución. Probablemente muchas personas que han venido de Venezuela acá han venido con persecución, por dificultad, y aunque salieron de esa forma, ellos vienen con Cristo dando esperanza a muchos de ellos. Y tal vez Dios ha usado a muchos para que colombianos conozcan a Cristo. O también ha utilizado la dificultad de allá para eso. Yo le he dicho ya hace muchos años que algo que he pensado es que eso lo he pensado desde adolescente. Soñaba que muy probablemente vienen muchas persecuciones. Y persecuciones se han visto en las redes sociales. Recuerdo que de adolescente, de niño, no existía esas redes sociales todavía. Y hay persecución por el evangelio. Pero bien, centrémonos en el texto que tenemos por delante. Amados hermanos, entonces lo que tenemos aquí al frente en el texto de hoy es el caso de un personaje que se convierte al Señor, porque ahí dice que recibió al Señor, que se bautiza, oiga, eso son palabras mayores, se bautizó, que quiere servir con los apóstoles y se coloca al lado de ellos, ¿cierto? Interesante. Un personaje que anda detrás de Felipe, que no le pierde pisada porque quiere aprender de él. Y de pronto usted dirá, oiga, ¿será que por qué me pego yo a alguien? ¿Porque quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección, o porque quiero hacer los mismos milagros que esa persona hace? Una buena pregunta. ¿Cuál es la motivación de nosotros para seguir al Señor? Que todo el mundo me vea y diga, wow, este ora por los enfermos y se sanan. Este dice tal palabra y se cumple. ¿Cuál es la motivación? Actualizando un poco, esta palabra podría ser esa persona que no le pierde pisada, alguien que fue su mentor o lo ha pastoreado, o al pastor le sigue. Y aunque aparentemente todo se ve muy bien, esa persona, como dicen aquí en la costa, al menor papayazo, ¿cómo? Yo tengo que tener ese poder, esa autoridad. Y eso me recuerda un caso hace más de un año. Un hombre estafador que quiso aprender la palabra del Señor, vino aún a este lugar y quería aprender y todo, y con mucho amor se le daba de todo, le ayudaba. Y Dios empezó a mostrar, me mostró a mí, mostró a varias personas cuál era el objetivo. Quería engañar, quería hacer de todo, y por sus frutos se empezó a ver. Y poco a poco, luego que la persona no resistió por hacer unas cosas terribles,
Y cada vez que se acercaba a mí o cuando yo le iba a decir algo, oiga, esto tenga cuidado, esto es pecado. Me decía, pastor, usted sí es cuchilla. Oiga, cosa que nunca yo he sido, algo así. Pero me llamaba la atención y era que su propia conciencia lo iba juzgando. Y después me enteré y nos enteramos poco a poco, quería aprender, quería montar una iglesia, mejor dicho, hablaba de muchos a la espalda, le decía a uno de otro. Ese es el ejemplo de un corazón que no es recto y que ha ido de país en país queriendo estafar y engañar. Gracias a Dios que nos guarda. Hermanos, gracias a Dios, Simón el Mago se encontró con siervos de Dios como Pedro y Juan que le pusieron su tate quieto. Así que tenga la seguridad esto es para todos, que la iglesia de Cristo prevalecerá. No será destruida, ni los engañadores, ni los que quieran hacer toda clase de trucos de magia casero podrán destruir a la iglesia. Tenga eso en mente. Cristo ha preservado a la iglesia desde su fundación. La iglesia no va a ser destruida. ¿Oyó? Tenga eso en mente. La historia de Simón el Mago es la de quienes quieren trabajar por su propio reino y no en el reino de Dios. Es la historia de los que les interesa la fama, el renombre, la fortuna, la popularidad y subir a costa del engaño y la corrupción. Hoy criticamos toda clase de gente política y les decimos qué corrupción, ustedes se engañan. Pero nosotros a nuestro nivel estamos engañando y defraudando muchas veces. Nosotros criticamos mucho a la casta política, pero en nuestra vida diaria tal vez sobornamos al de tránsito, tal vez sobornamos a policía, si van a poner un comparendo, toma. Tal vez cogemos y pasamos el semáforo en rojo. De esa forma ya estamos defraudando y engañando a nuestro nivel. El versículo 4, como les dije, Hechos 8, 4, marca el inicio del gran ola, la primera gran ola de misiones a nivel mundial. Y hoy estamos viviendo otro gran avivamiento que se celebra hoy, 31 de octubre, que empezó hace 500 años con la Reforma Protestante. ¿Se acuerdan? Cuando Lutero puso en toda la puerta de la iglesia las 95 tesis. Bueno, de ahí, y bueno, desde los 1700 fue que salió la nueva gran ola. Eso fue en 1500, pero acá desde los 1700 empezó la nueva gran ola misionera, donde en países europeos empezaron a mandar a sus enviados a América. Y por eso hoy estamos aquí. Se lo debemos a esas personas que fueron obedientes al Señor. Bien, Felipe ha sido encomendado por Dios, así como usted y yo, para una misión. Y es hermoso ver las reacciones positivas del Evangelio en ese texto. Pero también es fuerte entender que con los que son, cuando usted tira la red, hay toda clase de peces. Que cuando se siembra el trigo, parece que el enemigo también siembra la cizaña. Y saben, no hay nada más difícil y no hay nada más feo que el engaño de un corazón que no es recto. Y ese es el punto central que quiero, extraer de este texto. El engaño de un corazón que no es recto. Felipe ha cumplido su misión. Él lo escogieron en capítulos anteriores como uno de los 7, ¿cierto? Pero ahora está predicando así como lo hizo Esteban. Versículos 9 al 11, ¿cómo empieza el versículo 9? ¿Con qué palabrita?
¿Con qué palabra? Un pero. Es decir, todo va bien. Empieza narrándose, la iglesia ha sido esparcida, están predicando, Felipe ha hecho una obra en Samaria, ha predicado de Cristo, la gente cree, las multitudes creen, pero siempre hay un pero, y ahí está, versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía ¿qué cosa? La magia. Pero paren ahí y miren lo que se ha dicho en los versículos 4 en adelante. Se nos dice que Felipe, ¿qué hacía? Grandes señales, ¿cierto? Que salían, versículo 7, muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había ¿qué cosa en la ciudad? Gran gozo, ¿cierto? La gente tenía gran gozo. ¿Cuál fue, o bueno, qué produjo en las personas ver los milagros del Señor? Hasta ahí, gran gozo. Pero vamos a ver el contraste con nuestro personaje del texto ahí. Dice, pero hubo un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Y en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, tal vez por algún apóstol, tal vez por algún gran predicador, quién sabe, pero se hacía pasar por alguien grande. A este, ojo con eso, oían atentamente todos. Todos es todo, dice, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y qué decían? ¿Qué decían? Este es el gran poder de Dios. Es decir, esas personas estaban convencidas que el poder de Dios era lo que hacía un mago. Estaban seguros de eso. Y dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero hay otro pero, y es el pero de Felipe. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero miren, las personas arriba, versículo 7, bueno, y otro, dice que ellos creyeron y tenían gran gozo, ¿cierto? Ahora, en el versículo 13, ¿cuál es la actitud del Señor Simón? Sí, pero ¿cómo estaba él? Del versículo 13, la última palabra. Atónito. Es decir, estaba perplejo. Eso ya empieza. Es decir, aquí Lucas, el escritor, nos está dando las pistas. Está dejando ver el contraste entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Simón ejercía la magia. Había engañado a la gente de Samaria. Se hizo pasar por un grande. Miren, antes que Felipe llegara a Samaria, Simón era el más popular, engañaba, se hacía pasar. Y la gente pensaba que ese era el respaldo de Dios para él. Y saben, esta historia nos ilustra algo que pasa hoy en día. Que parecemos un pueblo deseoso de ver y experimentar el poder de Dios, pero somos engañados en esas mismas ganas de ver y experimentar el poder de Dios y le creemos a cualquier charlatán. Este texto muestra esta realidad. Es un texto que nos manda a colocar en enfoque, en revisarnos, en empezar a ver los frutos de una persona. No tragar entero, no comer todo de una. Hermanos, hay que masticar esta palabra, hay que masticar lo que nos enseñen, hay que rumiarlo. Bueno, rumiarlo no, para que no seamos vacas. Bien, entonces, hermanos, pero recuerden, esta no es la primera vez en la historia que pasa. A ver, ¿quién recuerda algo en el Antiguo Testamento por allá cuando se iba a producir el Éxodo, donde
un hombre de Dios lanza una vara, ¿cierto? Y los del faraón, ¿qué hacen? Ajá. La de Moisés, la de Aarón, se convierte en serpiente. Y la de los magos también. Pero la de Aarón se come la de las otras. Listo. Y hacen toda clase de señales. Siempre pelean. Hermanos, sepan algo. Esto va concadenado con las últimas enseñanzas de los 2 meses anteriores, que han sido un poco independientes. El poder del enemigo quiere engañar. Nos quiere engañar. Y la palabra dice que las armas de esta milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí nos dice qué tipo de fortaleza: derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, contra conceptos errados, contra doctrinas falsas. Pero bien, siempre va a haber imitadores, y el pueblo parece que es feliz de estar engañado y siempre está dispuesto a creer cualquiera que se muestre como un mago, como un caudillo, como un chamán. Y por eso queremos líderes políticos que vayan y sean los mesías, que sean capaces de decir: yo voy a arreglar esto así, y no somos capaces de ser los veedores. Bien, ahora, ¿en qué ciudad estaba Felipe? ¿En cuál? ¿Cuáles eran las características de Samaria? A ver, haciendo un poco el recuento del Antiguo Testamento. Samaria salió de una división. Fue de una tierra de un hombre que se llamaba Samer. Y Samer se la compraron y de ahí se llamó Samaria. Pero vamos más a contextualizarnos un poco más. Los samaritanos no se gustaban con los judíos, pero ¿por qué? Jesús tuvo un momento que decirle: hey, la hora es, una mujer, ahora viene. Ellos adoraban de una manera y acá. Ajá. Bien, vamos a recrear un poco. Miren, los samaritanos, ellos creían en el mismo Dios judío, o eso creían ellos, pero creían a su manera, de su forma. Ellos no adoraban en el templo que hizo Salomón, sino en su templo que hicieron. Ellos decían: es que esta no es la ciudad santa es allá. Es decir, era como ellos querían. Ellos armaron su propia religión para apoyar su propio partido político. Ellos no siguieron el orden sacerdotal que venía en el linaje bíblico, sino que ellos: no, nosotros ponemos nuestros propios sacerdotes. Y eso se parece muchas veces cuando nosotros: no, Señor, yo quiero así, y por aquí me meto y respáldame tú en esto. ¿Sabes? Para gente rebelde que cree que sigue a Dios, le van a llegar charlatanes que lo van a hacer pensar que siguen a Dios. Y esas eran las características de los samaritanos. Correcto. Por eso Lucas coloca el lugar como Samaria, el lugar de a quienes engañan son a los que les gusta el engaño, a los que siempre han vivido como rebeldes engañados. Ahí está. Entonces, Lucas parece que esta situación de allá que nos narra en Hechos es relevante hoy, porque muchas veces nosotros estamos dispuestos a servir a Dios, pero como nosotros queremos, como nosotros nos acomodamos. Y pareciera ser que el evangelio hoy se tiene que acomodar a mis necesidades, a lo que yo deseo, no a la voluntad del Señor. Y eso nos tiene que hacer examinar si nuestro corazón está siendo recto delante de Dios. Pregunta: ¿nos gusta ser engañados? No, pero pareciera ser que sí nos gusta. No nos gusta decirlo, pero nominalmente nos gusta que aparezca alguien poderoso, que tenga señales, prodigios. Pero recuerdo las palabras que nuevamente aparecen en el Nuevo Testamento: generación mala y perversa que pide señal, pero señal no le será dada.
Y así varias veces en el Nuevo Testamento se habla señales para incrédulos. Ustedes crean en lo que ya yo les he dicho. Parafraseando, pues. Anhelamos el poder de Dios, ¿para qué? Ay, es que yo anhelo el poder de Dios para que la gente se convierta y vea los milagros. No sé, se oye bien y puede estar bien, sí. Pero lo quieren para que te vean, lo quieren para tú salir triunfal montado en tu burrito y todas las palmitas ahí. O lo quieres, anhelamos el poder de Dios para vivir en santidad, para vivir una vida piadosa. Anhelamos el poder de Dios para postrarnos de rodillas, para rogar, Señor, lléname más. Y así mi ministerio no sea el más grande, no salga por YouTube, no salga por toda clase de páginas web, pero que conozcan a Cristo, los que tienen que conocer, lo que Dios ya ha preparado. ¿O lo anhelamos solo para los avisos publicitarios y las vallas? ¿Anhelamos el poder de Dios para vivir en santidad o para que vean nuestras señales? Porque es chévere dar señales. Y es chévere que nos digan, como aquí cuando le dijeron a Esteban, capítulos anteriores cuando leímos, le dijeron que vieron su rostro como un ángel. Lo siguiente que pasó con el rostro de Angelito fue que lo apedrearon. Y entonces, esto es un contraste tremendo que da la Escritura. Ahora, perdonen que toque esto, pero muchas veces preferimos, no digo que yo creo en las manifestaciones del Espíritu, se lo he dicho. Yo creo que Dios hoy puede hacer de toda clase de cosas. Y hay gente que habla en otras lenguas, y hay quienes lloran, saltan, se caen. Pero si nos gusta caer, saltar, reír, remolinear y queremos hacer las cosas, o sea, queremos hacer todo eso y salimos viviendo igual, tenemos un problema grande. Porque nos acostumbramos a los domingos a venir solo por eso y ya. Vea, el Evangelio nos enseña a levantarnos. Si nos caímos, nos levantamos. Si Dios te ha tocado, entonces levántate, vive en santidad y predica su palabra, porque no siempre podemos ser los mismos niños recién nacidos que necesitan la leche espiritual no adulterada. Tenemos que comer ñame también. Y tenemos que dar de comer a otros y multiplicarnos. Seguir al vecino, a todos, predicarle de Cristo. La samaritana se convirtió, ve tú y predica el Evangelio. El endemoniado gadareno se convirtió, ve tú y predica, no hay excusa. Tienes un día de convertido, predica la palabra. No hay excusa. Lucas 11 nos dice la generación perversa que demanda señales, ¿cierto? Entonces amamos el estatus. Yo recuerdo hace un par de años que, no lo digan a nadie, pero que era un estatus hablar en lengua en la iglesia. Allá. Sí, el que hablaba en lengua uno decía, wow, ese era el más santo. Sí, para nosotros, wow. Y yo me sentía mal. Yo decía, pero ay caramba, yo ni siquiera, ni hablo inglés. Y se le oye eso así, wow. Y otro interpretaba, decía. Pero, hermanos, muchas veces eso se queda ahí, como metal que resuena. Necesitamos hablar, ¿cierto? Listo, hable. Si hay intérprete, que interpreten. Pero que la vida respalde ese acto que está pasando. Que la vida que llevo respalde mi toque aquí, mi canto, el canto de los hermanos de alabanza, la predicación de la palabra que estoy haciendo. Porque es que no es justo que mi corazón no sea recto y sea hipócrita. Esta palabra me confronta. ¿A quiénes engrandecen las señales hoy en día de muchos superapóstoles? ¿Al superapóstol o a Cristo? ¿A quiénes engrandecen hoy las luces y toda clase de espectáculo para que caiga?
muchas veces a las personas. No digo que eso sea ilegítimo, porque he visto milagros de Dios impresionantes y cosas, pero la gloria es solo de Dios. Ahí va uno de los principios de las 5 solas, recordando hoy. Solo a Dios la gloria, no hay otro. Y de ahí se desprende el otro, solo escritura, la palabra de Dios. Pero solo escritura no significa, porque hay un mal entendimiento de pronto de eso, he leído muchos malentendimientos. Lo que quiso Lutero decir es, pasando un poquito, que sí, la Biblia es el top, es la que manda, pero también hay que entender que la tradición, sí, muchos a través de los tiempos han enseñado, pero pesa más la palabra de Dios que la tradición. ¿Oyeron? Si la tradición nuestra, al leer la palabra la quiebra, entonces que la quiebre. ¿Ok? Entonces, primero, sola escritura. Ok. Solo a Dios la gloria, sola escritura, solo Cristo, por su sola gracia. O sea, qué precioso es eso. Pero hoy no queremos eso, hoy queremos solo plata, solo poder, solo princesas. Eso es lo que sucede. Muchos Simones están hoy en la radio, en la TV, en los púlpitos, en las casas, en las calles, en los barrios, y desean imitar el poder de Dios. Cuando alguien es llamado a predicar el evangelio, debe descansar en la gracia de Dios, que por su Espíritu Santo hará que las personas lleguen a los pies de Cristo. Esto no es un acto humano, que por más que yo me esfuerce en decirle, ejemplo aquí, ¿no? Que, Auri, conviértete, eso lo hace Cristo, ¿o no? Yo no puedo dar mi ejemplo, puedo dar palabra, pero eso solo lo produce el Espíritu de Dios. Y saben, los samaritanos fueron engañados porque les encantaba. Un corazón que no es recto ama y pone cualquier cosa por encima de Cristo. Y en este caso, ¿qué ofrece Don Simón para tener el poder de Dios? Dinero, ¿cierto? Y hoy muchos se entregan al ministerio, al pastorado, a ser diácono, a la alabanza por plata. ¿Cuál es tu motivación para servir al Señor? ¿Plata, poder o princesas? Claro, hay ministros de alabanza que les encanta, vengan todas, venid a mí que yo os haré descansar. Pero también hay pastores que aman el dinero, aman el poder, y hemos visto malos testimonios. Hermanos, Simón se ha pegado como rémora a Felipe, y como engañador sabe que Felipe, lo que hace Felipe es real, porque es que, por favor, ¿quién engaña al engañador? El engañador conoce, el ladrón sabe quién es ladrón. Bueno, por eso le dice, hey, te pago. Él desea el texto, la palabra que se utiliza ahí quiere decir, quiero tener la autoridad que tú tienes. Cuando dice poder, quiero tener la autoridad que tú tienes para hacerlo como uno, ya no como si fuera uno de los grandes, sino hacerlo como un grande. Ahí está el meollo del asunto. Antes imitaba a uno de los grandes, ahora dice, vio el papayazo, te pago no para imitar uno de los grandes, sino para ser contado como uno de los grandes. Ahí está el problema de un corazón que no es recto. Se llena de orgullo y soberbia. ¿Y qué si el Señor nos quiere dar un ministerio gigantesco? Sí, vale. Pero ¿y qué si el ministerio es tan gigante que nos tiene que llevar a la Patagonia y solo nos van a conocer 10 personas, una familia? ¿Vamos o no vamos? Entonces, él quería tener la franquicia del Espíritu Santo. Hoy que se habla mucho de franquicias. Y hoy muchas iglesias se convierten en ministerio en franquicias. Hoy criticamos la corrupción
los carteles de la toga, la cartel, bueno, hasta los nombres más raros. Hay hasta de nombres de película. Pero, señores, el cartel más cruel es el cartel que podemos tener en nuestro corazón cuando no es recto. Un corazón engañoso. Yo creo que el Señor desea que hoy, a través de esta palabra, examinemos cuáles son lo que nos motiva. Si lo que nos motiva es recto, llegaremos a hacer el aseo con todo el gusto. Limpiaremos el templo con gusto. Nos pararemos como servidores, lo otro, con gusto. Ya hay planes, ya vi los planes de uniforme para los supieres, etcétera. O sea, hay toda clase de cosas muy chévere. Y hay que movernos. Pero un corazón recto quiere llegar puntual a la hora que es. Un corazón recto quiere disfrutar todo tiempo. Tiene palabras de consuelo, tiene palabras de vida. Hermanos, a la iglesia desde el principio, desde que nació, le ha tocado luchar con esos carteles, apatía de quienes se aman a sí mismos. Pero Lucas a ver con sencillas palabras lo abominable que es combinar o tratar de comerciar la piedad. Huyamos, hermanos, huyamos de corazones que sean así. Frases como, perdónenme si esto se va a escuchar feo, pero es que frases como, o sea, el Señor te va a bendecir, ahora vamos a sellar esta palabra. Párate aquí. Yo no encuentro en la palabra eso. Eso no existe en la Escritura. O sea, yo cómo puedo decir, o sea, yo no me atrevería a decirle a ustedes que para tener un corazón recto sellemos esa palabra. Hermanos, y esa no es una sola. ¿Quieres que ore por ti? Listo. Manda el dinero por tu milagro. No. Eso es ser un Simón. Y a eso los volvemos héroes. Como la generación perversa demanda señal y quiere señales, a esa generación le llegan sus señales y le llegan los perversos que le van a dar sus señales. Y a eso lo endiosamos. A eso no les llamamos por su nombre, sino superapóstol, gran maestro, patriarca, ungido, pavo real, o como sea. Hermano, no podemos buscar el lucro con el ministerio. No podemos buscar llenarnos los bolsillos de plata con el ministerio, con el canto, con la música, con el teatro, con servir, con el pastorado, con la palabra, con eso. No, necesitamos entender que esto se trata de no estamos construyendo un reino, un imperio personal. Es el reino de Dios. Y el reino de Dios es vida y es dado por gracia, es gratis por Cristo. Pero en medio de ser gratis, nos cuesta tomar la cruz cada día. Esas son las palabras feas del ministerio. Uno dice, sí, ya Cristo llevó todo en la cruz, es verdad. Pero también el que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, se niega a sí mismo, no podrá ser de los míos. Necesitamos seguir la cruz de Cristo. Hermanos, yo le aseguro que todas las añadiduras, las señales seguirán y las veremos, pero si primero nuestro corazón es recto y nos humillamos delante de Él. Porque aquí he visto hermosos hermanos, hermanas, cantando y la gloria de Dios desciende, orando por enfermos y se sanan todo. Pero se necesitan esos corazones rectos. No podemos ir de cualquier forma. Estamos a punto de ir dentro de 2 semanas a una misión a Ciénaga Magdalena.
Estamos a punto de ir, pero necesitamos ir con un corazón sencillo. Que si nos dan, no sé, calentado de frío o les conoce qué, hay que comerlo. Hay que comerlo. No nos vamos a poner perequeros allá. Ay, es que nos dieron, a mí no me gusta el jugo de piña. ¿Quién sabe si me den jugo de piña? Probable. Está barata ahora, lo más probable. Pero menos mal que la naranja está más barata. Pero bien, hermanos, hoy no queremos a Cristo. Pareciera que queremos a Mamón. Al Dios, ¿se acuerdan? Al del dinero. Entonces, listo. Si siguiésemos las Escrituras, no estaríamos en tantos problemas. Hay causas nobles y justas. Si usted quiere dar dinero, denle a los que a las iglesias se están formando, den su propia iglesia, a los misioneros, a la obra, a la traducción que están haciendo a Guayunaiki de la Biblia, a la Sociedad Bíblica Unida, podemos dar allá. Si quiere participar en una misión, puede hacerlo de esa manera también. Pero hermanos, que nuestro corazón sea recto y no busque dar para que le den. Hoy dejemos de pensar que debemos de dejar de ser constructores de reinos personales para ser constructores del reino de Dios. ¿Oyeron? No sigamos más imperios personales. Sigamos al Dios que tiene el oro, la plata. Ese es el único. No pensemos que con favor se compra la salvación, porque hay cantidad de textos que dicen, esto no es con sacrificio, no quiero sacrificio, ni nada de eso, ni ceremonias. Quiero una vida de obediencia. No hay que estar dando para esperar recibir el 100, 200, 300. No caigamos en la trampa de pensar todo eso. Hoy en día tenemos muchos hermanos, hermanas con nombres de dinero, cash, dólar, etc. Muchos desean sobornar a Dios. Y realmente, no me malentiendan, pero realmente necesitaba decirlo de esta forma. Y hoy estamos viendo puros imperios personales y pareciera ser que a nosotros se nos está dando las ganas de hacer imperios personales. Muchos desean sobornar a Dios pensando que diezmando y ofrendando se va a limpiar la conciencia, y por eso cuando viene un traqueto a una iglesia y da la plata, ay, vamos a orar por él. No rechacemos ese dinero, porque el dinero, buscamos un versículo, el dinero de los malvados será para los... Por favor, venga la DIAN y nos guarde. ¿Qué es eso? Tampoco, porque el hermano es el que más diezma, no le voy a decir que está en pecado, no le voy a decir que necesita arrepentirse. Tengo que decirle, hay que amonestar. ¿Cómo podríamos callar eso? Queremos ser más ricos, exitosos, más bonitos que todo el mundo. Queremos ser preciosos. En muchas oraciones de jóvenes y de otros es, Señor, mándame unas abdominales, porque quiero llevar tu reino. ¿Serio? Oiga, claro. Hay muchas vacas sagradas, como si estuviésemos en la India, muchas vacas sagradas en el Evangelio, que son intocables, porque es el que da, porque es el que más aporta. Esto no es así. Cristo nos dejó ver que así no se construye un reino. El que empezó a construir el reino, ¿saben dónde está? Es la piedra angular, es decir, es la primerita, es la base, no está allá arriba en la punta. Los apóstoles sirvieron, profetas sirvieron, nunca están en la punta, en la cima. Pastores, sufrimos, llevamos, sí, pero tenemos que estar abajo.
y que sobresalgan otros. Y la idea es que ustedes salgan, hermanos, que ustedes sobresalgan, que ustedes muestren a Cristo. Hoy nada más tenemos un turnito de 40 minutos para una enseñanza. Pero sepa que, bueno, ya van más de 40 hoy. Pero sepa que usted mostrará a Cristo en todo lo que haga. Usted es embajador del Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre no tuvo donde reposar su cabeza. Somos cabeza, no cola, pero las cabezas tienen que sacrificarse, tienen que darlo todo. El rey que tiene todo nació en un pesebre. ¿Por qué quiero yo estar en mansiones? No digo que no esté malo trabajar para tener cosas, está bien, ahorre y Dios le permita ser exitoso, que tenga sus carros, todo lo que pueda, sí, pero no se olvide de lo primero, no se olvide que todo lo da Cristo, que Él es el que nos ha dado toda dádiva, todo don perfecto, porque proviene del Padre de la luz. Hermanos, hoy no quiero decir que tenemos que vivir como pobres o que no aspiremos a tener cosas, que no aspiremos a tener unas vacaciones bonitas. Váyase a República Dominicana si quiere, ahorre y váyase con su familia. Los que están casados, lleven a su esposa, a su esposo de luna de miel a Perú, a Machu Picchu si quiere. Y si le da frío, llévelo a una playa. No una playa de Chile que es fría, sino una playa buena del Caribe. Pero hay que aprender a vivir también con el contentamiento. Y eso es un mal que tenemos. Hoy no sabemos vivir con lo que tenemos. Pablo dijo, sé vivir en la abundancia, hasta ahí nos gusta. Pero sigue diciendo, en la escasez. De todo he sido aprendido, en todo he sido aprendido. ¿Cierto? Aprendido de todo. Y da la gloria a Dios. Hermanos, un corazón que no es recto y puro va a ir hacia el engaño del dinero, hacia el engaño del poder, hacia el engaño de las princesas. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias. Porque hoy por tu palabra nos enseña, Señor, que aunque Simón engañaba con magia y la gente pues vivía esclava de eso, cuando llegó el evangelio vino la solución para los samaritanos, presos del engaño de su templo, su tierra y su casta sacerdotal. Señor, qué bello es saber que el evangelio de la verdad hace libre, como dijiste, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Señor, hoy haznos libre de todo yugo. Haznos libre de la miserableza del pecado, de pensar que solo el dinero tiene poder, de pensar que solo el producir señales es poder. Ayúdanos, Señor, a entregarnos humildemente, que nuestro corazón viva en rectitud. Y de una cosa sí sabemos, que estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echaremos fuera demonios. En tu nombre, Señor, se sanarán los enfermos. Paralíticos se levantarán. Endemoniados serán libres. Y tú, Señor, proveerás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Lo que se necesite para construir, lo que se necesite para pagar arriendos, servicios, escuela, colegio, universidad, lo que se necesite, tú lo provees, Señor, porque nos has dado la capacidad de trabajar. Pero que nuestro corazón sea recto, Señor, que edifiquemos el reino de Dios, no mi imperio personal, no el imperio, Señor, que yo deseo, y que no terminemos, Señor, como en las películas, que el imperio contraataca. Ayúdanos, Señor, te lo pido. Ayúdanos, precioso Dios. Ten misericordia. Ahí en tu puesto donde estás,
Habla con el Señor y pregúntate si has querido construir tu propio imperio. Si a punta de milagros, palabras, o has querido que te vean a ti. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Señor, tú fluyes como ríos de agua viva para aquellos que están secos y sedientos de ti. Y tú has dicho, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tú eres el Dios que sana, salva, que edifica. Edifícanos como congregación, Señor. Ayúdanos a cultivar la dependencia en ti, Señor. Que de entre nosotros, Señor, no haya magos, charlatanes, chamanes o caudillos, sino siervos de Dios para tu gloria, Señor Jesús. Y que entendamos que la forma de combatir todo esto es hablando la verdad y con un corazón recto. No necesito, Señor, estar publicando toda clase de cosas raras contra personas. Solo necesito vivir en rectitud y tú obrarás, Señor. Gracias porque tú eres nuestro pastor. Tú eres el Señor de esta iglesia, eres el Señor de la iglesia, Señor Jesús. Y gracias porque, Señor, no son vallas con nuestro nombre, no son vallas, Señor, sino vallas las que debemos colgar, que digan Cristo salva, Cristo sana, Señor. Que entendamos que estamos en los últimos tiempos y en los últimos tiempos se construye el reino de Dios, no imperios personales, Señor. Que la manera, Señor, en que nos relacionamos con otros no sea la manera de un constructor de imperio, sino de un constructor que lleva la preciosa semilla de